Aquí hay una situación muy curiosa, porque la Fuerza Antiunión de Tepito es dirigida por Sergio Flores Concha, el Tortas. Se le conoce, se le ubica, se sabe a qué se dedica. Y sin embargo, las autoridades no le pueden echar el guante. ¿Por qué? Según la Procuraduría Capitalina, que es la que da estos datos, atacó al primer círculo de El Betito, luego de que este secuestró y asesinó a dos de sus primos, quienes eran lugartenientes en la zona de Garibaldi. ¿Por qué, si se les conoce, no se les hace frente? Bueno, les conoce, pero no sabe dónde están. Ese es el problema. Sí. Se conoce quién es el Mayo Zambada, ¿no? Pero ¿dónde está? Pero entonces, ¿qué clase de policía tenemos en una capital de un país como México, que teniendo toda la fuerza, todo el apoyo del Estado, todas las policías, no pueden localizar a alguien que conocen en todo Tepito, que conocen en todo Tláhuac, que todo el mundo sabe quién es, cómo es? ¿Qué clase de policía tenemos? Además viven, se divierten, llegan a lugares de entretenimiento y tienen sus aficiones y gustos. Quiere decir que todo eso podría servir si se les sigue la pista hasta ubicarlos. El problema es que ya tienen notoriedad, ya sus nombres, sus apodos, y hasta en las cámaras de televisión a veces están sus rostros. Pero es curiosísimo eso, porque sabiendo quiénes son, ya lo único que faltaría es eso, meterlos tras las rejas. Pero nos hace pensar mal el que sigue esa permisividad a estas actividades ilícitas, que sabemos dónde están las narcotiendas o dónde son los puntos en donde distribuyen su mercancía, y que los policías o se hacen de la vista gorda o de alguna manera reciben algún beneficio por permitir que este negocio se siga dando. Las autoridades tienen más datos y muy precisos. Dicen, los carteles que operan en los estados de Jalisco, Guerrero y Morelos son los que traen droga y armas a los grupos de narcomenudeo en la Ciudad de México. Eso dice el jefe de gobierno, don Ramón. La guerra entre bandas delictivas dedicadas al narcomenudeo ha detectado una carnicería en la Ciudad de México. La madrugada del domingo pasado fueron encontrados 2 cuerpos desmembrados sobre la avenida Insurgentes, una de las más importantes de la capital del país. Y esto descubrió la profundidad a que han llegado sus actividades, relacionados con la pugna entre 2 grupos, Fuerza Antiunión de Tepito y la Unión de Tepito. Así está la situación, analizada, descubierta, puesta al servicio de la información general, y sin embargo siguen con una impunidad asombrosa que nadie puede explicar, Mario. Sí, bueno, no sé si no se dio completa la nota del enfrentamiento de ayer. El enfrentamiento fue con estos grupos y los muertos que se señalan son de estos grupos. Se capturaron, no sé qué, media docena de motocicletas, una serie de cosas. Es un golpe muy eficaz, muy efectivo. Y se está dando como si fuera dado, las víctimas fueran ya sea
personas comunes y corrientes, y no. Pero, ¿por qué se tuvo que esperar en la Ciudad de México a que llegáramos a enfrentamientos en las calles, como se ha visto en Tamaulipas, como se ha visto en Jalisco, en Guerrero? ¿Por qué se tuvo que llegar a eso en la Ciudad de México? Hace 3 años, y yo lo recuerdo perfectamente, juraron sobre la Biblia las autoridades de esta ciudad que no había delincuencia organizada en la ciudad. Lo juraron, apostaron que no había. Y estos grupos no se formaron antier, no se formaron, están incrustados entre nosotros desde hace mucho más tiempo. ¿Cuál Mario? es el mercado mejor de consumo? El distrito, la ciudad. Es donde hay más dinero, donde habemos más personas, donde puedes pasar más inadvertido por la cantidad de personas que somos. Además, la zona conurbada da una amplitud que mereció un nombre de superentidad, ¿cómo le dicen? La Megalópolis. Esa. Hay que entender, en todas las ciudades hay narcotráfico. En todas, la que usted se le ocurra en su mente de primer mundo, Japón, Holanda, Bélgica, en todas hay narcotráfico, en todas hay crimen organizado, en todas hay. Aquí la diferencia es que el crimen organizado se empodera más que la autoridad. En ninguna de ellas sucede de que el crimen organizado es capaz de enfrentarse a la policía porque sabe que la respuesta, en consecuencia, es una barrida completa y total. Aquí en México no sucede eso, ese es el problema. Que en algún momento el crimen organizado le perdió el respeto a la autoridad porque sabe que la impunidad es total. Que haya crimen organizado no me espantaría, lo hay en todos lados, pero hay de manera controlada y le tienen respeto y miedo a la autoridad porque saben que una acción contra ellos significa que se acabe el mercado. Además, si hay detenidos, como dice Mario, Claro. sí existe un grupo al que se capturó después de estas violentas acciones, pero son peones. Es gente a la que llamamos sicarios porque se encargan o encargados de la venta y distribución en determinadas zonas. El trabajo sucio. Bueno, y además se debe a otro factor muy importante. Los tienen ubicados, saben quiénes son, ¿por qué no los detienen? Porque para poderlos detener hace falta integrar una carpeta de investigación y que un juez determine que esa carpeta de investigación está adecuadamente integrada y entonces libere las órdenes de aprehensión. Tenemos tantos requisitos y tanta ignorancia acerca de cómo se integran estas carpetas que no se logra eso. O si se logra, los detienen y los sacan por defectos en el procedimiento a los 3 días. Hacen la famosa puerta giratoria. O bajamos los requisitos para poder integrar una carpeta y que se siga el procedimiento, o hacemos expertos en investigación, cualquiera de las dos cosas, pero así vamos a fracasar siempre. Eso se hizo con Al Capone. No se le encontraba, se recorrió, se analizó, se investigó y no había manera, porque en cuanto él ordenaba una acción criminal, se cubría estando lejos del lugar de los hechos, con testigos, con presencia pública, pero le buscaron y le buscaron hasta que se dieron cuenta cuál era su talón de Aquiles. Y ahí resultó que encontraron las suficientes evidencias para refundirlo en la cárcel. Creo que así fue, ¿no? Sí, creo que ni siquiera fue por asesinatos. Y pues una agenda también en donde se anotaba, ¿no?, a todos los que le tocaba su tajada para dejar que hicieran sus maniobras. Y cuando había algún asesinato, él estaba preparando espagueti en algún otro lado de los Estados Unidos. Entonces no había forma de involucrarlo. Entonces la respuesta es sencilla, creamos expertos. Es que lo que nos falta es crear expertos.
Por el otro lado no podemos darle, porque es como la ley de seguridad interior. No podemos bajar los requisitos para que detengan a cualquiera en la calle y lo metan al bote. No, necesitamos crear gente profesional y preparada. Aquí se trajo expertos y tampoco funcionaron. Aquí se detuvo a los supuestos responsables de las ejecuciones de los estudiantes en Iguala. ¿Y qué pasó? El tiempo. Meses, años en prisión, y no pudieron fincarles con claridad los cargos que ahora resulta que habían sido obtenidos a base de torturas. Y ahora estamos en esa contradicción. Ha pasado tanto tiempo y a pesar de que vinieron expertos a analizar la situación, no pudieron aclararnos tampoco la forma en que habían desaparecido y su ubicación ya desaparecidos. Es un punto muerto esa investigación. Porque se volvió política. Ese es otro tipo de delito. Se De convirtió en efecto. otra cosa, claro. Ese es un efecto político. Bueno, pues así estamos.